En un pequeño y humilde vecindario, donde las calles de tierra se mezclan con los colores vivos de las casas, vivía una mujer llamada María. Desde joven, María había enfrentado la vida con una valentía inquebrantable. Su historia no comenzó con grandes lujos ni comodidades, al contrario, se forjó en las adversidades y en el sacrificio. María quedó viuda muy joven, cuando su hijo, Alejandro, apenas era un bebé. La tragedia golpeó su vida de manera brutal, pero en lugar de rendirse, decidió luchar con todas sus fuerzas por el bienestar de su pequeño. Sin ayuda de familiares cercanos ni recursos económicos, María se dedicó a trabajar incansablemente. Limpiaba casas, vendía alimentos en la calle y hacía cualquier trabajo honesto que le permitiera ganar unos cuantos pesos. Cada día para María era una batalla, una prueba de resistencia. Sin embargo, en medio de esa dura realidad, siempre encontraba motivos para sonreír. La sonrisa de su hijo, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Cada pequeño logro de Alejandro era una victoria para ella, un recordatorio de que su sacrificio no era en vano. María no solo era madre, sino también amiga y confidente para su hijo. Le enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la honestidad y, sobre todo, el poder del amor incondicional. Alejandro creció rodeado de estos valores y aunque la vida no siempre fue fácil, siempre tuvo el apoyo inquebrantable de su madre. El vecindario entero conocía la historia de María. La admiraban por su fortaleza y determinación. Los vecinos a menudo la ayudaban en lo que podían, demostrando una comunidad unida por la solidaridad y el respeto. A pesar de las dificultades, María nunca permitió que el resentimiento o la desesperanza nublaran su corazón. Ella sabía que algún día, todo su esfuerzo sería recompensado. Sin embargo, la vida a veces tiene maneras inesperadas de poner a prueba nuestra fe y resistencia. Lo que María no sabía era que el mayor desafío de su vida estaba aún por llegar y vendría de la persona que más amaba, su propio hijo. El esfuerzo incondicional de María era evidente en cada aspecto de su vida. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Alejandro, asegurándose de que tuviera una comida nutritiva antes de ir a la escuela. Luego, con el sol apenas asomándose, salía a trabajar. Pasaba largas horas limpiando casas ajenas, fregando pisos y lavando ropa, siempre con la mente puesta en el bienestar de su hijo. A menudo llegaba a casa agotada, con las manos ásperas y el cuerpo adolorido, pero siempre encontraba la energía para ayudar a Alejandro con sus tareas escolares y escucharlo hablar sobre su día. Los fines de semana, María aprovechaba para vender comidas caseras en el mercado local. Cocinaba desde la madrugada, preparando tamales, empanadas y otros platillos tradicionales que la gente del vecindario adoraba. Era su manera de ganar un poco más de dinero para cubrir las necesidades de Alejandro. Aunque el trabajo era duro y el dinero escaso, María nunca se quejaba. Cada sonrisa de su hijo, cada abrazo y cada te quiero, mamá eran suficientes para hacer que todo valiera la pena. A pesar de las adversidades, María se mantenía firme, impulsada por un amor que trascendía cualquier sacrificio. La ceremonia de boda se había preparado meticulosamente. La iglesia estaba decorada con flores blancas y velas brillantes, creando un ambiente de ensueño. María, vestida con su mejor traje, se sentía emocionada y nerviosa a la vez. Había esperado este día con ansias, no solo por el matrimonio de su hijo, sino también porque sería una oportunidad para ver a Alejandro iniciar una nueva etapa en su vida. A pesar de todo, su corazón estaba lleno de orgullo y esperanza. Mientras los invitados comenzaban a llenar los bancos de la iglesia, María se preparaba para el momento en que podría felicitar a los padres de la novia. No había tenido la oportunidad de conocerlos antes, pero esperaba que fueran personas amables y comprensivas. Con una sonrisa en el rostro y el corazón latiendo rápido, se dirigió hacia el altar. Sin embargo, en medio de la ceremonia, un sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de ella, como si algo sombrío estuviera a punto de suceder. De repente, en medio de la ceremonia, Alejandro tomó el micrófono. Con una mirada fría y desafiante, miró directamente a María y, ante la sorpresa de todos los presentes, comenzó a hablar. «Finalmente estoy cortando los lazos con usted, vieja bruja pobre»,
Salga de aquí, dijo con una voz cargada de desprecio. Las palabras resonaron en la iglesia como un eco devastador. Los murmullos de los invitados se mezclaron con la incredulidad y el shock en los rostros de todos. María se quedó paralizada, su corazón se rompía en 1000 pedazos mientras trataba de procesar la traición pública de su hijo. La sala se sumió en un silencio incómodo, roto solo por la risa cruel de Alejandro. María, con una dignidad sorprendente, intentó mantener la compostura. Los ojos de los invitados se fijaron en ella, algunos llenos de compasión, otros de confusión. Sintiendo el peso de la humillación, María se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso que daba parecía un esfuerzo titánico, pero en su interior una llama de resiliencia comenzaba a arder. Mientras salía de la iglesia, sus pensamientos eran un torbellino de dolor y determinación, sin saber que este sería solo el comienzo de una serie de revelaciones aún más dolorosas. Mientras María se alejaba de la iglesia, Alejandro la siguió, aún con una sonrisa maliciosa en el rostro. Por cierto, le dije a la familia de mi esposa que mis padres murieron en un accidente de coche, le dijo con frialdad. María se detuvo en seco, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mirada triunfante de su hijo era incomprensible, una mezcla de odio y satisfacción que no podía entender. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la voz temblorosa. Alejandro continuó, disfrutando de cada palabra, para ellos, tú estás muerta. No quería que supieran que existes. Eres una vergüenza para mí. El impacto de la revelación dejó a María sin aliento. Todo el sacrificio, el amor, las noches sin dormir, todo parecía desvanecerse en un instante. La mentira de Alejandro era un golpe demasiado fuerte para soportar. Quería gritar, llorar, pero no pudo hacer nada más que mirar a su hijo con incredulidad y dolor. ¿Por qué me invitaste entonces?, logró preguntar con la voz quebrada. Alejandro, sin perder su expresión de burla, respondió, para divertirme. Quería verte sufrir una última vez antes de deshacerme de ti para siempre. En ese momento, María sintió que una parte de ella se rompía irremediablemente, pero también comenzó a darse cuenta de que tenía que dejar ir, por su propia paz y dignidad. Con el corazón destrozado y las lágrimas retenidas por puro orgullo, María se dirigió hacia los padres de la novia, aún decidida a mantener su dignidad. Al acercarse a ellos, notó las miradas confusas y la incomodidad palpable en sus rostros. Soy María, la madre de Alejandro, dijo con voz firme, aunque temblorosa. Los padres de la novia, sorprendidos, intercambiaron miradas antes de responder. Pensábamos que, lo sentimos, nos dijeron que usted había fallecido en un accidente, comentó el padre de la novia, claramente incómodo. María, sintiendo el peso de la mentira de su hijo, decidió no entrar en detalles dolorosos en ese momento. Estoy aquí para desearles lo mejor a los recién casados, dijo, tratando de mantener la compostura. Sin embargo, la situación era insostenible. Los murmullos entre los invitados se intensificaron y la vergüenza de Alejandro se transformó en una ira apenas contenida. María, sintiendo que ya había hecho todo lo posible para honrar el momento, decidió retirarse. Con la cabeza en alto, salió de la iglesia, dejando atrás el murmullo de las conversaciones y los juicios silenciosos de los asistentes. Mientras caminaba, cada paso la alejaba de una vida de sacrificio y la acercaba a un futuro incierto, pero con la esperanza de encontrar finalmente la paz que tanto merecía. Mientras María se alejaba de la iglesia, Alejandro la siguió, todavía ardiendo en ira. ¿A dónde crees que vas?, gritó, su voz resonando en la calle vacía. María se detuvo y se giró lentamente para enfrentarlo. Había un brillo frío y decidido en sus ojos, una firmeza que Alejandro no había visto antes. He hecho todo lo posible por ti, dijo ella, su voz calmada pero llena de dolor. Te he dado mi vida, mi amor, mi todo. Si tú decides cortar los lazos conmigo, que así sea. Pero no volverás a humillarme. La risa de Alejandro resonó en la calle, una risa amarga y despectiva. ¿Realmente crees que me importa? No eres más que un obstáculo que he eliminado. Ahora puedo vivir mi vida sin la sombra de tu pobreza y fracaso. María lo miró con tristeza,
pero también con una nueva comprensión. Entonces estamos de acuerdo, dijo ella finalmente. A partir de hoy, nuestros caminos se separan. Espero que algún día comprendas el valor de lo que has perdido. Con esas palabras, se dio la vuelta y siguió caminando, cada paso alejándola de un pasado doloroso y acercándola a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. María caminó sin rumbo durante horas, dejando que la brisa fresca de la tarde acariciara su rostro y aliviara, aunque sea un poco, el dolor en su corazón. Finalmente, encontró un pequeño parque y se sentó en un banco, tratando de asimilar todo lo ocurrido. Miró a su alrededor, observando a las familias y niños jugando, y se preguntó en qué momento las cosas habían salido tan mal. Pero en su interior, una llama de resiliencia comenzaba a crecer. Sabía que tenía que seguir adelante, no solo por ella misma, sino para demostrar que su vida tenía un valor que Alejandro nunca podría entender. Después de un largo rato, María tomó una decisión. Se levantó del banco con una nueva determinación en su mirada. Si Alejandro había decidido cortar los lazos, entonces ella también debía encontrar la manera de seguir adelante y reconstruir su vida. Buscó refugio en un albergue local, donde la recibieron con los brazos abiertos. Allí, encontró una comunidad de personas que, como ella, habían enfrentado adversidades pero que se apoyaban mutuamente. Poco a poco, María comenzó a sanar sus heridas, rodeada de nuevas amistades y de un entorno que la aceptaba y valoraba. Aunque el camino por delante sería difícil, ella sabía que había encontrado un nuevo comienzo. En el albergue, María se sumergió en su nueva vida con determinación. Comenzó a participar en actividades comunitarias, ofreciendo su ayuda en la cocina y organizando eventos para recaudar fondos. Pronto se ganó el respeto y la admiración de quienes la rodeaban. Su experiencia y fortaleza interior inspiraron a muchos, y ella se convirtió en un pilar fundamental de esa pequeña comunidad. Los días pasaban con una mezcla de trabajo duro y momentos de genuina camaradería, lo que le permitió a María encontrar una nueva familia en aquellos que la rodeaban. Además de su trabajo en el albergue, María decidió retomar una vieja pasión, la costura. Con la ayuda de sus nuevos amigos, consiguió una máquina de coser y empezó a confeccionar ropa para los residentes del albergue y para vender en el mercado local. Su talento y dedicación no tardaron en hacerse notar y pronto comenzó a recibir pedidos de fuera del albergue. La costura no solo le brindó una fuente de ingresos, sino también una forma de expresar su creatividad y encontrar propósito. A través de este proceso, María no solo reconstruyó su vida, sino que también encontró una forma de honrar su pasado mientras forjaba un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Mientras María florecía en su nueva vida, Alejandro comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La relación con la familia de su esposa se volvió tensa cuando la verdad sobre su madre salió a la luz. La mentira que había tejido para ocultar su origen se desmoronó rápidamente, generando desconfianza y desdén. Su esposa, decepcionada y dolida por la falta de honestidad, se distanció emocionalmente y las tensiones familiares crecieron. Alejandro, quien había creído que deshacerse de su madre le traería paz, se encontró en un torbellino de problemas y aislamiento. Paralelamente, María se enteró de la difícil situación de Alejandro a través de conocidos en común. Aunque el dolor de la traición aún estaba presente, su corazón, lleno de generosidad y compasión, no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y preocupación por su hijo. Sin embargo, comprendió que intervenir directamente podría no ser lo mejor. En su lugar, decidió continuar enfocándose en su nueva vida y en las personas que la rodeaban, ofreciendo apoyo y amor incondicional a quienes lo necesitaban. Así, mientras Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, María seguía adelante, demostrando que la resiliencia y la capacidad de perdonar pueden llevar a una verdadera redención y paz interior. María, en su camino hacia la sanación y la construcción de una nueva vida, descubrió una profunda satisfacción en ayudar a otros. Empezó a organizar talleres de costura en el albergue, enseñando a otras mujeres a coser y a crear sus propios proyectos. Estos talleres no solo proporcionaban habilidades prácticas, sino que también fomentaban un sentido de comunidad y apoyo mutuo. María se convirtió en una mentora y amiga para muchas de las residentes,
quienes veían en ella un ejemplo de fortaleza y generosidad. Además, María se involucró en actividades benéficas fuera del albergue. Junto con un grupo de voluntarios, comenzó a trabajar en proyectos comunitarios, como la distribución de alimentos y la organización de eventos para recaudar fondos para los necesitados. Su espíritu altruista y su dedicación al servicio de los demás atrajeron la atención de la comunidad local, y pronto María se encontró rodeada de una red de personas que compartían su visión y su compromiso con la generosidad. A través de estas experiencias, María no solo encontró un propósito renovado, sino también una profunda sensación de pertenencia y realización personal. Con el paso del tiempo, María llegó a un lugar de paz interior que nunca había imaginado. Su vida estaba llena de significado y amor, rodeada de personas que valoraban y apreciaban su dedicación y generosidad. En una de las reuniones comunitarias, compartió su historia con el grupo, desde los sacrificios que hizo como madre hasta la traición y humillación que sufrió en la boda de su hijo. Las lágrimas y los abrazos que recibió en respuesta confirmaron que había encontrado una verdadera familia, una comunidad que la apoyaba incondicionalmente. Un día, mientras organizaba uno de sus talleres de costura, María recibió una carta inesperada. Era de Alejandro. En ella, expresaba su profundo arrepentimiento por sus acciones y el dolor que le había causado. Relataba cómo su vida había cambiado desde aquel día, y cómo había comprendido finalmente el valor de su madre y todo lo que había hecho por él. Alejandro pedía perdón y, aunque no esperaba ser perdonado, deseaba al menos que su madre supiera que él había aprendido una dura lección. María leyó la carta con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Aunque la herida aún estaba presente, la carta representaba un paso hacia la redención y la posibilidad de sanar viejas cicatrices.